Buenas tardes, mi nombre es Adilenia Yari Mejía Rodríguez. Estoy estudiando en la Facultad de Contaduría y Administración por la Universidad Autónoma de Baja California. Este video es con la finalidad de evidenciar todo lo que se vio en el semestre 2 en la materia de Derecho. A continuación voy a explicar con la computadora la memoria de Derecho. Si se puede visualizar, esta es la portada. El nombre del alumno, Mejía Rodríguez, Adilenia Yari, docente, castellanos Rábago Antonio, asignatura y trabajo integral. Pertenezco al grupo 630. La dedicatoria. La dedicatoria es: primeramente, quiero agradecer con el corazón en las manos a Dios por darme la oportunidad de poder estar bien y radicar en otro estado, a pesar de pertenecer a otras costumbres. También quiero agradecer infinitamente a mis padres, personas muy fundamentales en mi vida, porque gracias a ellos tengo la confianza en mí, me han apoyado incondicionalmente en todas mis decisiones y me han guiado por el mejor camino, aunque me sea muy triste estar lejos de ellos, de mis hermanos y de toda mi familia. Gracias a mis padres puedo tener la fortaleza y seguir de pie a pesar de tantos kilómetros de distancia que nos separan. A su vez, le doy gracias a mi hermana, quien ha estado siempre para mí, apoyándome mutuamente. Sin el calor familiar me sería aún más difícil el estar lejos y perseguir mis sueños. Les prometí desde muy pequeña que lograría todo lo que me he propuesto y aquí sigo, triste, pero me hace falta los brazos de mi mami y de mi papi. Pero fuerte porque todo valdrá la pena. Los amo con toda el alma. Mejía Rodríguez, Adilenia Yari. En el índice está todos los puntos que se vio durante todo el semestre, que el primer resumen fue puntos positivos y puntos negativos, tareas del 1 al 6, que fueron 6 tareas, la exposición del contrato, en mi caso fue el grupo 3, el contrato de comodato y el contrato mutuo, los resúmenes de todo el semestre, opinión personal de la materia, opinión personal del docente y agradecimientos. Iniciamos con el primer resumen, como bien mencioné, puntos positivos y puntos negativos. En este apartado, el profesor explicó cuáles iban a ser los puntos fundamentales con el que él iba a calificar el semestre y mensualmente los exámenes que nos estaba aplicando. El siguiente punto es la tarea 1. La tarea 1 se trata sobre los conceptos generales de derecho, la importancia, misión y función del derecho. Como bien incluye la misión, la función del derecho. A su vez, está incluido la historia y el dibujo que se hizo en esta primera tarea, que fue el derecho natural y el dibujo. La siguiente tarea, y no olvidando el glosario. El primer glosario está constituido por 26 palabras. La primera fue el concepto del derecho y la última fue el concepto del caso de fuerza mayor. La tarea 2 fue el derecho como un sistema de normas, los conceptos generales de normas religiosas, normas de trato social y también la historia, que en esta ocasión utilicé el derecho objetivo y el dibujo, como que se puede observar. En esta tarea se trata sobre un niño que pierde a su madre. En el siguiente glosario, en el glosario 2, se hace el consecutivo de la primera palabra que se buscó en el diccionario, que es la palabra 27, que es con el Congreso de la Unión. La última se termina con la palabra 52, el concepto de caridad. La tarea 3 fue las fuentes del derecho, concepto de fuente y clasificación. La clasificación del derecho, fuentes formales, fuentes materiales o reales y fuentes históricas. A continuación está también su historia y su dibujo, en el cual se puede observar. También en esta tarea se vieron unos artículos muy importantes, como es el artículo 71 de la Constitución Mexicana y el artículo 72. La historia fue del derecho natural, caso de fuerza mayor. El dibujo correspondiente corresponde a una persona que iba a su trabajo, pero durante el camino cayó un árbol enfrente del autobús y por lo cual no pudo llegar a su trabajo. No llegó por caso de fuerza mayor. El glosario
inició con la palabra legislación, con el número 53, el consecutivo del glosario, y terminó en la palabra hindú. La palabra hindú proviene del idioma persa hindú y es el número 76. La tarea 4 fue las ramas del derecho y su clasificación: el derecho público, privado y social, los conceptos generales de tales, y también se vio su dibujo y su historia. El dibujo en esta ocasión se trató del derecho natural y el derecho que se le niega en algunos casos a algunos niños de no poder tener una educación gratuita. El glosario 4 inicia con la palabra iglesia, el número 77, el consecutivo de los glosarios anteriores, y termina en la palabra miembros, que corresponde al número 90. En la tarea 5 estuvimos viendo los conceptos jurídicos fundamentales y su importancia, la clasificación en lo que corresponde, la persona jurídica, las características, ejemplos y en general los conceptos. También hice el dibujo y la historia. La historia corresponde al derecho subjetivo. En esta ocasión los personajes fueron Raúl Méndez Villafuerte. Y el dibujo trata sobre un juicio que se hizo en contra de esa persona. El glosario 5 inicia con la palabra interpretación, con el número 91, el consecutivo de los glosarios anteriores, y termina con la palabra derecho consuetudinario, con el número 106. La tarea 6 y última fue garantías individuales básicas para el ente económico: concepto, características, jerarquías de las garantías individuales, las características, para qué sirven, la clasificación, ejemplos. Y en esta ocasión el derecho que utilicé fue el derecho natural. El personaje se llama Miranda García Mendoza y con su dibujo correspondiente. El glosario número 6 y último fue con la palabra de inicio premeditación, número 107, y la palabra final fue ministros, número 116. En esta tarea se estuvieron viendo artículos de la Constitución mexicana, que fue el número 8, 14, 16 y 31, los cuales son mencionados por la importancia de ellos. Seguimos con el orden de la memoria de derecho, que fue la exposición de los contratos. En mi caso, yo pertenecí al grupo 3 y explicamos el contrato de comodato y el contrato mutuo. El equipo se llamó Los Legales. Los integrantes fueron Auerbach Escandón André, Alcaraz García José Luis, Almaguer Pérez Ángel Alejandro, Lugo Rocha Katia, Torres Félix José Winston y su servidora Mejía Rodríguez Adelina Yari. El contrato de comodato, vimos su historia y sus antecedentes, la diferencia de un contrato de comodato en un bien inmueble y un bien mueble. También estuvimos viendo el contrato de comodato en México, cómo se rigen en el país de México, las características del contrato de comodato. Estuvimos viendo las partes del contrato de comodato en México, las obligaciones al firmar un contrato y la responsabilidad tanto del comodatario como del comodante. También cómo se da por terminado el comodante. No se debe de olvidar cuáles son las características importantes para dar de baja un contrato que se firmó en el régimen de la Constitución. Las cláusulas en comunes de un contrato de comodato. Y el segundo contrato que explicamos fue el contrato mutuo. El contrato mutuo, estuvimos viendo su historia, el concepto general, en qué momento se debe indemnizar al mutuario, las características, los requisitos del contrato mutuo, las diferencias entre un contrato de comodato y un contrato mutuo, y la despedida. Por su atención, profesor y compañeros, gracias.
A continuación explicamos cómo fue o cómo se hace un contrato de comodato y un contrato mutuo con interés. Eso lo estuvimos viendo en clase. Lo que hay que resaltar es que no debe de faltar las firmas tanto del mutuario como del mutante y los testigos. También estuvimos viendo el contrato de comodato o préstamo de uso. De igual forma se debe de resaltar las firmas y no deben de faltar las firmas tanto del comodante como del comodatario y los testigos. A continuación vamos a ver los resúmenes durante todo el semestre. Durante todo el semestre estuvimos viendo lo que son los artículos 71, 72, las votaciones de la ley o decreto de regímenes normales. En la unidad 2 estuvimos viendo las normas sociales y características, las normas morales. También estuvimos viendo las normas de urbanidad y sus características. También estuvimos viendo las normas religiosas, las normas morales, el amor propio, las características de las normas de urbanidad. Esto fue a inicios del semestre. También estuvimos viendo lo que es el resumen de la unidad 3, que fue la clasificación de las fuentes del derecho. También estuvimos viendo en la unidad 4 el derecho romano, en cómo se basa el derecho romano, el derecho penal, el derecho privado, el derecho, cuáles son las capacidades del derecho, la manifestación que se realizan. Y también en la semana 6, como última semana, estuvimos viendo los artículos, que es el artículo 8, el artículo 16 y el artículo 31. Y también estuvimos viendo los resúmenes sobre las garantías de capacidad de goce dentro del derecho. A su vez, estuvimos viendo los resúmenes en los contratos del arrendamiento puro, en el arrendamiento financiero, en el contrato de arrendamiento, en el contrato de compra-venta, que fue el equipo 1, el resumen de los contratos de compra y venta, cuáles son los requisitos, y también los requisitos del contrato mutuo y el contrato de comodato. Muy bien, ahora seguimos con el penúltimo punto, que es opinión personal de la materia. Voy a leerlo. Durante el periodo del curso de Derecho tuve aprendizajes importantes debido a la clara explicación que brindó el profesor a cargo de la asignatura. En mi opinión muy particular, considero que se cumplió con la finalidad del curso, el cual fue conocer de manera genérica las disposiciones legales a fin de hacerlo capaz de comprender cuáles son los derechos y obligaciones básicas de un ente jurídico y ejercitarlas con una actitud responsable. Las clases fueron muy dinámicas, de tal forma que los alumnos y compañeros de clase interactuaran entre sí y con el profesor para poder obtener mayor aprovechamiento de una forma individual y unánime. El siguiente punto es la opinión personal del profesor Castellanos Rábago Antonio, quien estuvo a cargo de la materia. Fue una experiencia única, porque en la secundaria y en la prepa nunca tuve una interacción con los profesores de una forma que estudiaba para cada clase con el entusiasmo de obtener puntos positivos y a su vez nerviosa porque no quería puntos negativos, porque todo dependía de mí. Lo único que siempre quería era puntos positivos para anexarlas a mi calificación. Eso fue de beneficio tanto para mi calificación como para mi aprendizaje intelectual. Cabe resaltar que en todo el curso el profesor Antonio siempre mantuvo el respeto dentro del aula virtual, la expresión en todo momento fue libre y fuimos escuchados, además de siempre explicar muy claro y con ejemplos para que cada tema visto en clase quedara muy claro y específico. A su vez, recibimos siempre la puntualidad y compromiso por parte del docente Castellanos Rábago, ya que en todo el curso nunca faltó una clase y si demoraba algunos minutos por razones de causa mayor, siempre estuvo en contacto con los alumnos, muestra de responsabilidad y respeto al grupo. Para finalizar, expreso mi sentir con la experiencia de ser alumna del profesor Antonio Castellanos Rábago, el cual brindó un ambiente de absoluta confianza y respeto al grupo
y convivencia más allá de alumnos, sino de seres humanos sensibles. De antemano agradezco propiamente al docente por su grata presencia en cada sesión de clase virtual durante todo el curso de Derecho. Gracias por la paciencia que brindó a todos sus alumnos del grupo 630. En individual le agradezco por darnos la oportunidad de cultivarnos por parte de una persona dedicada, respetuosa y muy profesional. Me llevo conceptos fundamentales gracias a usted y a su forma de ilustrar sus conocimientos. Agradecimientos en general. Gracias, profesor, por todo lo aportado. Primeramente, Dios, nos vemos pronto en la universidad. Espero que con todo el gusto que en algún momento de mi carrera pueda volver a ser su alumna para enriquecer mis conocimientos y hermandad como ser humano. Muchas gracias.